Bueno, pues aquí justo después de esta pequeña bajada tenemos la fuente vieja, que viene de un manantial, cuya agua no se ha acabado, según dicen, no se ha cortado jamás. El manantial nunca ha dejado de dar agua en ningún momento. Y bueno, pues vamos a volver de nuevo al pueblo, porque ya hemos visto el riandero, que por desgracia la vegetación está muy crecida y no nos deja ver la caída de agua, que era la intención mía. Pero bueno, hemos visto que hay una zona de barbacoa, la cual se ve muy interesante para echar ahí un día, la verdad que bastante bien. Y mira, aquí se ve un poco, vamos a intentar ver si podemos ver la caída de agua. Vamos a ver, creo que sí, que podemos acceder. Con mucho cuidado, por supuesto. Y mira, efectivamente, podemos ver la caída de agua. Mira qué caída de agua más bonita tenemos aquí. Esto es el riandero. No sé si se me escucha bien porque hace bastante ruido, pero mira qué caída de agua tenemos más bonita. Aquí os la enseño. No sé si la podéis ver, porque yo ahora mismo no estoy viendo la pantalla de la cámara. Pero bueno, creo que sí, que la podéis ver en detalle. Y una caída de agua, la verdad que espectacular. Pequeñita, pero viene bien cargada de agua, ¿eh? Bueno, y ahora nos dirigimos a la fuente vieja, que está también cerquita. No preocuparos por la distancia, porque en este pueblo todo lo que estáis viendo está muy cerca. Como a 10 minutos andando no tenéis que andar mucho tampoco. Y bueno, vamos por este camino, como siempre podéis ver, caminos empedrados, y a ver qué tal la fuente vieja. Mira qué vista más bonita tenemos desde aquí, desde este camino a la iglesia, con el monte detrás, con la sierra detrás, y una vista, la verdad, que es impresionante. Bueno, como os decía, vamos camino a la fuente vieja y podéis ver las calles que no dejan de ser empedradas. Calles muy bonitas y con las casas encaladas, como podéis ver. Estas casas, al estar encaladas en blanco, pues son muy fresquitas en verano, que es la intención. Aquí, pues ya sabéis, Andalucía aprieta mucho el calor y la intención es que las casas en verano sean lo más fresquitas posible, porque antiguamente pues no había aire acondicionado, lógicamente. Nos estamos aproximando ya a la Fuente Vieja. Os vais a encontrar una bifurcación con 3 calles, pues vosotros cogéis la de la izquierda y os vais a encontrar pues con esta pequeña bajada de calle antigua empedrada, con este muro de piedra bastante bonito, bastante estético. Y fijaos, ahí tenemos al final una casa de piedra reformada. Arriba podéis ver que tiene ya los muros más modernos de ladrillo, entiendo. Y a la izquierda, si no me equivoco, pues nos vamos a encontrar con la fuente. Hemos pasado un momento a la fuente nueva para enseñaros esto, que lo he visto desde lejos. Fijaos qué camino más bonito entre dos muros de piedra. Y fijaos aquí qué terreno tenemos con piscina y una pequeña casa, que como os digo, fijaos qué lujo vivir en este entorno. Aquí la única desventaja que tenéis, que no podéis acercaros con el coche. Pero bueno, yo encantado pago ese peaje por tener este terreno. Fijaos qué pasada el terreno, con vuestra piscina, vuestras alberquitas aquí. La verdad que muy bonito. Y mirad, ahí tenéis a esas personas pues en el huerto. Fijaos qué vida tenéis aquí de tranquilidad con los animales. Que os digo que esto no es para todo el mundo, lógicamente. Que yo, oye, tampoco quiero yo venir aquí vacilando de que soy un tío de campo, porque no lo soy, la verdad. Yo vivo en un pueblo, ya es una ciudad, pero me encanta el campo, me gusta el campo muchísimo, pero nunca he vivido en el campo. Entonces es mi sueño, la verdad, es mi sueño. Pero oye, que tampoco soy un experto en esto. Lo que sí os digo es esto, que yo sé de sobra que me encanta. A lo mejor no voy a estar labrando un huerto, no voy a estar con animales y demás, pero sí que me gustaría tener un terrenito con su piscina y, oye, lo típico, no para matarme. Y miráis, esta es la Fuente Vieja, que a su misma vez es un lavadero. Bueno, pues aquí justo después de esta pequeña bajada tenemos la Fuente Vieja, que viene de un manantial, cuya agua no se ha acabado, según dicen, no se ha cortado jamás. Este manantial nunca ha dejado de dar agua en ningún momento. Y esta fuente, según dicen, data del siglo XVIII. Ahí tenemos un azulejo de Isidro Labrador y, como os digo, esta fuente de 3 chorros data del siglo XVIII. Y este agua pues nutre a las huertas de aquí de los alrededores, y además tenemos, si os fijáis, si nos venimos por aquí, pues nutre también a un lavadero que tenemos aquí con unas 12 pilas, en los que pues antiguamente, incluso hoy en día, según me han comentado, se sigue usando. Los lavaderos que como os decía, en la Fuente Nueva, que también hay otro lavadero, en este caso circular, este rectangular, pues aquí antiguamente las mujeres pues lavaban la ropa y también era un centro de reunión. Aquí también se trataban muchos temas, aprovechaban, se charlaba, se alternaba con los vecinos. Y este lavadero en concreto, según dicen, data de 1959, cuando se construyó. No es así la fuente, que la fuente sí es del siglo XVIII, tiene bastante más tiempo. Y bueno, pues ya os digo, los lavaderos en los pueblos normalmente siempre han sido un centro de reunión de los vecinos, donde se charla de las cosas cotidianas y demás, mientras se lavaba la ropa. Aquí en Linares de la Sierra,
Pues según me han comentado, estos lavaderos pues se siguen usando a día de hoy. Como podéis ver, este sí está, parece que se ha usado bastante menos que el de la Fuente Nueva. El de la Fuente Nueva está más desgastado. También es verdad que este, si no me equivoco, es un lavadero más reciente. Pero bueno, aquí podéis ver en detalle que se nutre de este agua del manantial. Vendría por aquí, como podéis ver, un agua cristalina, quitando la verdina que lógicamente tiene, y pues este agua pues saldría por allí, hacia los distintos huertos de la zona, que con este agua pues se riegan los huertos. Es un agua que ya os digo, es magnífica, aunque como bien indican ahí, también este azulejo es un agua no tratada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si bebéis, en este caso yo de ahí no recomendaría beber. Si de la Fuente Nueva, que es agua mucho más entre comillas limpia, pero no por nada, por los caños que tiene, que están mucho más alto que el nivel de agua, no es en este caso. Pero bueno, que es un agua de manantial que no deja de ser un agua magnífica. Y bueno, vista la Fuente Vieja, nos vamos a dirigir de nuevo al pueblo, porque aún nos queda que ver algo más del pueblo, y creo que, si no me equivoco, que ya mismo va a ser hora de comer. Así que bueno, vamos a dirigirnos al pueblo. Aquí tenía un alojamiento rural, se llama La Molinilla, de dos llaves, un hostal, para que tengáis otra referencia si queréis alojaros aquí en el pueblo. Y nosotros vamos a ir por otras calles, en este caso, para volver a acceder a lo que es el centro del pueblo. Pero mirad, esto está lleno de calles, todas preciosas, fijaos. Este es un pueblo que la verdad, lo mires por donde lo mires, las calles son impresionantes, Y ahí tenéis la entrada, en este caso, al sendero Linares de la Sierra, los Madroñeros, al Ajar. ¿Veis? Un sendero cortito de 5,5 kilómetros. Pues ahí tenéis la entrada. Y nosotros vamos a seguir por esta calle. Y como podéis ver, Linares de la Sierra es un pueblo que la verdad, si os gusta lo rural, os gusta un pueblo que se ha quedado en la época del siglo XIX aproximadamente, y un pueblo, la verdad, con bastante herencia musulmana, por lo que estoy viendo, pues la verdad que Linares de la Sierra es un pueblo, como la mayoría de los que visitamos, bastante recomendable. Muy estético, muy bonito, y como podéis ver, con muchos muros de piedra, muchas casas hechas en piedra, y un pueblo que desde aquí pues yo os recomiendo visitar. Siempre tened en cuenta que yo os voy a enseñar, como digo siempre, pinceladas, digamos, lo más reseñable del pueblo, o algo de lo más reseñable, y ya sois vosotros los que como yo digo, tenéis que aventuraros a venir a los pueblos y a disfrutarlo, porque esto la verdad que se disfruta muchísimo. Y vuelve a hacer calor, la verdad, se ha ido las nubes y empezamos a tener una temperatura que más bien hace calor. Mirad, justo a salir de esta calle, ya nos encontramos aquí con casa, no podemos seguir hacia adelante, pues hacia allí tenemos más senderos. Ya os digo, este pueblo salen muchísimos senderos, y nosotros nos vamos a dirigir hacia la derecha, que es donde está el centro del pueblo. Y como podéis ver, casas con estética muy bonita y todas blancas. Si veo mucho muro de piedra, con respecto a Lájar, que es un pueblo cercano, pues veo muchos llanos, bastante más llanos que en Lájar, al menos que yo haya visto, por supuesto. Pero es verdad que allá donde mire, podéis ver que todas las casas, o la mayoría de ellas, tienen llanos en las puertas. Y los llanos, pues es otro atractivo de estos pueblos, de la Sierra de Huelva. Mira, veis, allá por donde vamos, aquí tenéis más llanos. Y mira, si entramos por esta calle, aquí nos encontramos con el consultorio de aquí de Linares de la Sierra. Un consultorio pequeñito, pero bueno, suficiente para este pueblo. Y tenemos unos azulejos de un Cristo que en este caso, bueno, de un santo en este caso, que es San Juan Bautista. Ese azulejo que veis ahí es de San Juan Bautista. Y nosotros, pues si queréis tomar referencia al consultorio, pues nos dirigimos por esta calle. Volvemos a ver llanos en las puertas, como os digo, es impresionante la cantidad de llano que tiene este pueblo, que ya os digo que por lo menos yo en mi caso he visto más que en Alájar. Y volvemos a girar y nos encontramos, si os fijáis, de frente con la iglesia de San Juan Bautista. Que Linares de la Sierra, como os decía, es un pueblo muy pequeño, Aquí no vais a andar mucho, aunque vayáis a ver lo que yo he visto, pues son pequeñas excursiones de nada, 10 minutos, un cuarto de hora a lo sumo, Mira, aquí tiene una farmacia, mira qué bonito. Podría pasar por una casa perfectamente y sin embargo es una farmacia. Ahí tenéis la fachada de la iglesia de San Juan Bautista, con la torre acabada en pináculo y la cruz en lo alto. Esta sería la trasera de la iglesia de San Juan Bautista. Y como curiosidad, quiero que veáis, ahí estaría el bar J, que es donde vamos a comer hoy, ahora os comento. Pero como curiosidad, aquí justo al lado de la iglesia tenéis, como ya os enseñé en Benamahoma, una plaza de toro urbana. Este círculo que veis aquí, pues es una plaza de toro que en épocas de fiesta se cierra, y como podéis ver, anexo a lo que es la iglesia de San Juan Bautista, estarían las gradas, si os fijáis. Y este círculo que podéis ver, pues sería la plaza de toros, en este caso de piedra. Y aquí tenemos un burladero, para que veáis que esto efectivamente es una plaza de toros, ¿veis? Aquí pues
los que realizan la faena, pues si viene el toro un poco más mosqueado de la cuenta, pues se esconden. Y si subís esas pequeñas escaleras, pues tenéis de nuevo la plaza de la iglesia. Como podéis ver, pues esta es una zona de restauración, con esta plaza de toro urbana, allí tenéis más gradas, como podéis ver. Y aquí en el centro, pues lo que entiendo que es el escudo del pueblo, de aquí de Linares de la Sierra. Bastante grande, ¿eh? Mira, como os decía, subiendo esta escalera, desde la plaza de toros de Linares de la Sierra, accedéis de nuevo a la plaza de la iglesia. Si os fijáis, fijaos qué vivienda hay aquí en este callejoncito. Y como podéis ver, pues vamos a hacer de nuevo la plaza de la iglesia. Aquí podéis ver las gradas de la plaza de toros, una vista un poco más desde más alto desde las gradas. Y como podéis ver, tenemos la iglesia de San Juan Bautista y el muro de la Plaza Nueva. Y aquí están, pues en eso a ellas estarán estas gradas. Y si os fijáis, pues tenéis una vista estupenda cuando se hacen las fiestas del pueblo, o bien las corridas, o bien para lo que se utilice este espacio. Que yo personalmente, si fuera parte de la institución, pues lo utilizaría aparte de para las fiestas populares, pues no sé, tipo mini conciertos. Entiendo que a lo mejor se usa para ello, pero veo que es un rincón con bastante potencial para ello. Y si no se usa, pues bueno, ya sabéis, aprovechar este espacio porque es un espacio con muchísimo potencial y estética, la verdad. Pues como os decía, vamos a comer el Bar J y ahora os cuento a ver qué tal, a ver qué es lo que tienen en el menú. Pues esta sería la carta del Bar J. Bueno, pues ya hemos comido en el Bar J y deciros, han sido, como habéis podido ver, pues ha sido el plato de revuelto de patata, huevo y jamón, ha sido un plato de choco con ensalada, ha sido un plato de solomillo whisky y las patatas de mi chico, que es que él es muy delicado y cuando salimos fuera no come nada, es así de raro el chiquillo, no sé quién habrá salido. Y bueno, pues han sido unos 44,10 euros. Que bueno, la verdad no es que sea excesivamente caro, pero sí es cierto que los platos pues han sido muy sencillos, no han sido platos tampoco muy elaborados, por lo tanto os digo, este va un poco de batalleo para más que nada salir del paso, no para comer, digamos, algo más elaborado. Y bueno, para los platos que han sido, pues platos sencillos, no lo veo caro, pero tampoco lo veo barato, la verdad. Entonces, ¿es recomendable? Sí, ¿por qué? Por el sitio en el que se encuentra. Entonces, pues bueno, sí os recomiendo un poco este bar, el Bar J, pero bueno, también os digo que miréis otras posibilidades, que aunque sí es verdad que comer Linares no es relativamente barato, pero bueno, sí os digo que por este precio posiblemente podáis comer algo más elaborado por poco más, la verdad. Pero bueno, en definitiva, el Bar J, bueno, recomendable por mi parte. Y bueno, pero no sin antes consultar, porque ya os digo, para gustos colores, y a mí me ha valido y a lo mejor a vosotros no. Es cierto que, como os decía, Linares, en mi opinión, no es barato para comer, tampoco es que sea excesivamente caro, pero he visto pueblos más baratos para comer. También es cierto que esto de los precios es un poco relativo dependiendo de dónde seáis, porque oye, a lo mejor sois de Málaga Costa y veis los precios que os he puesto en la carta y os parecen súper baratos. Pero bueno, ya os digo, para la zona en la que estamos, sí he visto en otros pueblos precios un pelín más baratos, tampoco mucho, pero sí un pelín más barato. Por lo tanto, sí, se come bien, sí, por supuesto, buenos productos y demás, pero no es relativamente barato para comer. Pero bueno, hacemos este turismo no para ahorrar dinero, sino para disfrutar. Siempre digo que a mí no me importa pagar lo que sea, siempre y cuando coma bien, la verdad. Entonces, en este caso hemos comido bien, pero bueno, comida muy simploncilla y a un precio que, bueno, podía haber sido menos, como os digo. Pero es verdad que a lo mejor los que sois de Galicia, los que sois de más para el norte, zonas más en las que no son tan baratas como las zonas en las que vivimos nosotros, pues echáis la mano a la cabeza diciendo esto que estoy diciendo yo, que es un poco relativamente más tirando a caro que barato. Pero sí, es verdad, en esta zona pues podéis comer incluso más barato que lo que habéis visto. Y bueno, chicos, pues hemos vuelto aquí a la Fuente Nueva. En este caso estamos junto al lavadero de esta fuente y creo que es un buen punto para despedir este recorrido por Linares de la Sierra, en este caso la segunda parte. Os digo, es un pueblo que me ha encantado, es uno de los pueblos que más me ha gustado, ya que mantiene esta estética totalmente rural, como os he enseñado, con las calles empedradas,
Me ha encantado los llanos, me ha encantado la estética, las fuentes, un pueblo súper tranquilo, que es otra cosa que valoro mucho. A pesar de ese domingo, es un pueblo que prácticamente no nos hemos cruzado con muchas personas. El bar donde hemos comido no había mucha gente, por lo tanto sí es un pueblo que yo desde aquí os recomiendo a los que os gusta el turismo rural como a mí, y además tranquilo. De los que oís de las masificaciones, pues este pueblo es muy recomendable. Linares de la Sierra es muy recomendable por su tranquilidad. Así que chicos, como os decía, desde aquí, desde la Plaza de la Fuente, al lado de los lavaderos de la Fuente Nueva, vamos a despedir este recorrido. No sin antes recordaros que si os gusta la temática del canal, os suscribáis a él, con lo cual me ayudáis, como os digo siempre, para seguir con este proyecto. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y activad la campanita si no queréis perderos nada, como os digo siempre. Y por supuesto, si me he dejado algo, gente de Linares de la Sierra o gente que hayáis visitado Linares y creéis que me he dejado algo en el tintero, por supuesto, comentármelo y yo si vuelvo por aquí os lo enseño encantado. Y bueno chicos, como os digo siempre, cuidados mucho cuidado en la carretera en vuestros viajes, sed felices y hasta el próximo recorrido chicos. Un saludo y se os quiere.